Hola, mi nombre es Jocelyn Cabrera Sánchez, soy estudiante de la Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México y a continuación realizaré una presentación correspondiente a la asignatura de Farmacología y Nutrición impartida por el docente Raúl Aguilar Ávila. El tema es Implicación del profesional de la nutrición en la interacción fármaco-nutrimento. Respecto a la interacción entre fármacos y nutrientes, en primer lugar se debe determinar cuándo esta interacción es importante, y eso será cuando la interacción provoque alguna alteración en el efecto del fármaco, es decir, cuando se pierda el efecto farmacológico, cuando se causen efectos tóxicos o cuando se afecte la utilización de los nutrientes. La interacción está relacionada con aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. La farmacocinética abarca desde el ingreso del fármaco al organismo hasta que se logran niveles plasmáticos determinados. La farmacodinamia tiene relación con este nivel plasmático y el efecto que va a ocurrir en el sitio de acción. Para que un fármaco cause el efecto esperado o efecto terapéutico, debe ingresar a la sangre, dentro de la farmacocinética, en la que tiene lugar el mayor número de interacciones con los nutrientes, existen los procesos de absorción, distribución, fijación y eliminación. Retomando lo antes mencionado, a continuación analizaremos tres diferentes patologías: anemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Comenzando con esta primera patología, que es la anemia, tenemos que los alimentos recomendados son carnes como la carne de res, la carne de cerdo y el cordero, aves como el pollo, pato, pavo, pescado y mariscos, vegetales de hojas de color verde oscuro como el brócoli, la col rizada, las espinacas y las acelgas, legumbres como las habas secas, la soya en grano, lentejas, garbanzos, frutos secos como lo son pistaches, almendras, cacahuates tostados, frutas secas y cereales enriquecidos con hierro. Dentro de los fármacos utilizados, en primer lugar tenemos al hierro, y a continuación observamos las interacciones fármaco-nutriente. En el caso del calcio, disminuye la absorción de ambos. En la vitamina C, la cual encontramos en los cítricos, aumenta la absorción del hierro. La fructosa, propia de la fruta, aumenta la absorción del hierro. El ácido fítico dificulta la absorción del hierro. Este ácido lo encontramos en cereales integrales y derivados como legumbres, semillas y frutos secos. Los taninos se encuentran en el té, café, espinacas, pasas, granadas o la manzana verde y disminuye la absorción del hierro. Por último, los oxalatos, que los encontramos en las verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas, etc., disminuye la absorción del hierro. Por su parte, la vitamina B12, en interacción con la vitamina C, reduce la cantidad disponible de este en el cuerpo. El ácido fólico, en su interacción con el alcohol, disminuye la absorción de vitamina B12 del tracto gastrointestinal. Por último, en el tratamiento dietético más adecuado, encontramos que este dependerá del tipo de anemia que presente el paciente. Evidentemente, el tratamiento nutricional en cada caso deberá enfocarse a cubrir con la dieta los requerimientos de nutriente deficitario, estimulando su absorción, teniendo en cuenta edad, situación fisiológica y género. Algunos ejemplos de simples variaciones en los hábitos alimenticios que pueden mejorar la biodisponibilidad del hierro tenemos: en primer lugar, incluir en las comidas frutas frescas o jugos de fruta y otras fuentes de vitamina C. Consumir leche, queso y otros productos lácteos entre las comidas y no en las comidas. Separar la bebida de té de las comidas al menos 2 horas. Y por último, consumir alimentos que contienen inhibidores de la absorción del hierro, como el té o la leche en las comidas que sean intrínsecamente bajas en el hierro, como puede ser un desayuno con cereales de bajo contenido en hierro, pan, copos de maíz, etc. En lugar, tenemos a la diabetes mellitus. Los alimentos recomendados son
carbohidratos saludables, dentro de los cuales se encuentran las frutas, los vegetales, los cereales integrales, las legumbres como frijoles y guisantes, productos lácteos bajos en grasa como leche y queso, alimentos ricos en fibra, vegetales, frutas, nueces, legumbres como frijoles y guisantes nuevamente, cereales integrales, pescado, grasas buenas como el aguacate, nueces y aceites de canola, oliva y cacahuate. Para esta patología se utilizan muchos fármacos, pero en esta ocasión mencioné 3 de los más comunes. Y en primer lugar tenemos a la metformina. Para la metformina, en cuanto a la interacción fármaco-nutriente, encontré que los alimentos en general retrasan ligeramente su absorción y con el alcohol aumenta el riesgo de acidosis láctica. Por otra parte, nos encontramos con la glibenclamida. En su interacción con el alcohol, potencia el riesgo de hipoglucemia y aumento de peso. Por último, la carbosa, en su interacción con la sacarosa, causa molestias abdominales o incluso diarrea como resultado del aumento de la fermentación de carbohidratos en el colon durante el tratamiento. Por último, en el tratamiento nutricional recomendado, debemos recordar que el objetivo principal es proporcionar al paciente las herramientas necesarias para lograr el mejor control posible de su glucemia, a fin de evitar, retardar o detener las complicaciones agudas y a largo plazo. Para el control óptimo de la diabetes se debe restablecer el metabolismo normal de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Las bases de tratamiento son la educación para el autocontrol del propio paciente y la combinación de fármacos, dieta y por supuesto ejercicio. Recordemos que la importancia de la dieta para conseguir estos objetivos es muy variable, según el tipo de diabetes y las características individuales de cada paciente. La distribución de los nutrientes de la dieta para la población diabética es la misma que se recomienda a la población general. Y tenemos que la ingesta de proteínas debe constituir en torno al 10% de las calorías totales diarias. El aporte de las grasas debe ser menor del 10% en grasas saturadas y menor o igual del 10% en poliinsaturadas. El resto de las grasas deben ser monoinsaturadas. En cuanto a los carbohidratos, deben restringirse los azúcares simples y los que se ingieran deben ser complejos. Por último, debe limitarse la cantidad de sal en la dieta, recomendándose no superar los 3 gramos al día. Además, recordemos aquí que pues como lo acabo de mencionar, dependerá también del tipo de diabetes que tenga el paciente. Entonces, en el tipo 1, bueno, aquí normalmente estos pacientes suelen estar delgados y ellos deberían recibir un aporte energético suficiente para alcanzar un peso corporal deseable. Es importante el cumplimiento del horario, la regularidad y la composición de las comidas. Lo recomendable es consumir 6 comidas al día: desayuno, merienda, almuerzo, merienda una vez más, comida y cena. En pacientes con diabetes tipo 2, obesos, la pérdida de peso es fundamental para lograr el adecuado control metabólico. En estos pacientes, si no utilizan insulina, los horarios pueden ser flexibles. La restricción calórica moderada de 500 a 1000 calorías al día menos de las necesitadas para mantener el peso es útil para conseguir una reducción de peso gradual y mantenida. Por último, nos encontramos con la patología de hipertensión arterial. Los alimentos recomendados son lácteos, como la leche, el yogur, preferiblemente no azucarados, las carnes que contengan la menor cantidad de grasa posible, el pescado, el huevo, los cereales, excepto galletas rellenas, bañadas de chocolate o con soluciones azucaradas, papas, legumbres, las frutas, todas excepto las que están en almíbar, las frutas desecadas o confitadas, y por último las grasas como el aceite de oliva, girasol, maíz, soya, etc. Dentro de los fármacos utilizados, una vez más mencioné algunos de los más utilizados y más conocidos. En primer lugar nos encontramos con el captopril,
De acuerdo a la interacción fármaco-nutriente, encontré que los alimentos en general disminuyen su biodisponibilidad en un 50%, lo que retrasa el comienzo de su efecto antihipertensivo. Con el enalapril, la toronja aumenta la exposición plasmática al profármaco y el potasio aumenta los niveles en sangre del mismo con la consiguiente aparición de arritmias cardíacas. Por último, el losartán. Los alimentos en general retrasan la absorción y concentración máxima del fármaco en mención. En su interacción con el calcio, reduce o anula el efecto del fármaco y evita el aprovechamiento del nutriente. Y por último, con el jugo de toronja, prolonga el tiempo de eliminación del losartán en la sangre. El tratamiento nutricional recomendado. Junto con la reducción en el consumo de sal, el tratamiento dietético de la hipertensión arterial consiste en una dieta rica en verduras, frutas, legumbres, pescado, aceites de oliva y alimentos que contengan poca grasa. En general, el alcohol y sustancias excitantes como la cafeína producen un aumento de la presión arterial, por ello se aconseja limitar su ingesta. Como vimos, las interacciones entre fármacos y nutrientes son tan numerosas como la cantidad de fármacos comercialmente disponibles. En algunos casos pueden generar serias alteraciones en el estado nutricional y en otras retrasar significativamente la acción de un fármaco. Es necesario, por tanto, que el nutriólogo conozca el tema y verifique su presencia o no en cada paciente que tiene que evaluar. Esto no significa de modo alguno que sus decisiones estén encaminadas a cambiar el medicamento prescrito, no es su competencia. Por el contrario, se busca potenciar la acción del medicamento, reduciendo al máximo la afectación del estado nutricional. Esto ha sido todo por mi parte. Agradezco la atención prestada y a continuación se muestran las referencias bibliográficas. Gracias.